Hola, reciban la más cordial bienvenida a mi canal y a este video en el cual estaré explicando de la manera más clara y detallada posible cómo se hace un diagnóstico del trastorno del espectro autista según el DSM-5-TR, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, publicado en 2013 y revisado en 2022 por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. En este manual, el trastorno del espectro autista está tipificado dentro de la categoría nosológica de los trastornos del neurodesarrollo. En el DSM-5-TR, los criterios diagnósticos del autismo comprenden dos grandes dominios, que son las deficiencias en la comunicación e interacción social y los patrones restrictivos y repetitivos. Cada uno de estos dos dominios contempla indicadores que deben cumplirse en su totalidad o en cierta medida. Por ejemplo, en el criterio asociado con las deficiencias en la comunicación e interacción social, señala tres indicadores que son presencia de dificultades para demostrar reciprocidad emocional como irregularidades en la forma en que la persona se acerca a otros para interactuar, entre otras cosas. Segundo, deficiencias en el uso de conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, como por ejemplo, no utiliza ni entiende los gestos, la entonación o la prosodia, entre otras particularidades. Tercero, manifestación de dificultades para entablar, mantener y comprender las relaciones sociales, por lo que suele tener inconvenientes para ajustar su comportamiento a diversos contextos sociales. En la tabla que pueden observar, ahí pueden leer algunas manifestaciones conductuales de estos indicadores. En relación con esto, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la actualización del texto revisado del DSM-5 de 2022, para que un niño sea diagnosticado con TEA, debe cumplir estrictamente con todos, es decir, con todos estos tres indicadores del criterio A, que están relacionados con la comunicación y la interacción social. Asimismo, para que pueda diagnosticarse como trastorno del espectro autista, la persona debe presentar al menos dos de los siguientes indicadores del criterio B referido a los patrones restrictivos y repetitivos. El primer indicador sería manifestación de estereotipias, bien sea vocálicas o motoras, conductas de alinear juguetes, ver girar ruedas, cambios obsesivos del lugar de los objetos, expresión de escolarias tardías o inmediatas, utilización de palabras o frases para expresar algo determinado desde un lenguaje propio e inventado, lo que se conoce también como lenguaje idiosincrásico. Segundo, presencia de un pensamiento rígido, exteriorizado por medio de la insistencia en la monotonía y la resistencia excesiva a los cambios. Tercero, demostración de un fuerte apego, preocupación e interés exagerado por objetos o temas inusuales. Y cuarto, una importante parte de los niños con TEA tienden a presentar síntomas asociados con un trastorno de procesamiento sensorial, lo que tiene que ver con hipo o hiperreactividad sensorial, que implica indicadores de un desorden de modulación o discriminación sensorial o integración sensorial. En el caso de que un niño no cumpla con alguno de los indicadores del criterio A, aun cuando presente conductas en varios indicadores del criterio B, no se puede diagnosticar como TEA. Y si solo cumple con todos los indicadores del criterio A, pero no presenta comportamientos relacionados del criterio B, tampoco podría diagnosticarse como autismo. En esos casos pudiera revisarse si se trata de un trastorno del lenguaje, de un trastorno de la comunicación social pragmática, de un trastorno de movimientos estereotipados, entre otros. De hecho, en los casos en que se cumplan todos los indicadores del criterio A, pero no se cumpla con al menos dos indicadores del criterio B, el DSM-5-TR expresa que puede diagnosticarse como un trastorno de la comunicación social pragmática.
Sin embargo, el psicólogo evaluador debe tener mucho cuidado de indagar minuciosamente sobre el comportamiento restringido y repetitivo, tanto en su historial pasado como en la situación actual, ya que en manifestaciones del trastorno del espectro autista con muy leves dificultades en la comunicación e interacción social y sin deterioro cognitivo, es muy fácil enmascarar estos comportamientos. En el diagnóstico del trastorno del espectro autista, según el DSM-5-TR, también se deben registrar los siguientes especificadores. Primero, gravedad actual. Segundo, con o sin déficit intelectual acompañante. Tercero, con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Cuarto, asociado con una condición médica o con una condición genética conocida o un factor ambiental. Quinto, asociado con un problema del neurodesarrollo mental o conductual. Y 6, con catatonía. Con respecto al especificador de gravedad actual, para registrar un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista según el DSM-5-TR, se deben especificar los niveles de gravedad, tanto en el dominio de la comunicación social como en el dominio de los comportamientos restrictivos y repetitivos. Para ello se determina que el grado 1 necesita ayuda, grado 2 si necesita ayuda notable y grado 3 si necesita ayuda muy notable. En este sentido, la intención de especificar la gravedad no es para encasillar a la persona en un nivel numérico o categórico, ya que esta gravedad puede variar según el contexto y fluctuar con el tiempo, porque precisamente todo el abordaje terapéutico y clínico ayuda a que la gravedad disminuya. De hecho, la gravedad de las dificultades de comunicación y de las conductas restrictivas y repetitivas deben clasificarse por separado. En este caso, no estaríamos hablando de un TEA grado 1 o grado 2 o grado 3, sino que más bien el DSM-5-TR lo que estipula es que se diagnostique, por ejemplo, de la siguiente manera: trastorno del espectro autista que necesita ayuda notable para las deficiencias de la comunicación social y necesita ayuda para los comportamientos restringidos y repetitivos. Como puede verse en este ejemplo, la gravedad de las deficiencias de la comunicación social requiere de una ayuda más notable, mientras que en cuanto a los comportamientos repetitivos y restringidos, la gravedad implica que necesita ayuda, pero no tanto como en la comunicación. Esta forma de diagnosticar ofrece más información para la atención terapéutica, psicopedagógica y educativa, porque a veces si se diagnostica en función de los grados cuantitativos, se puede concebir como que en el caso de niños con grado 1 son los que son leves y pues eso no importa, ellos no necesitan ayuda, o en los casos de grado 2 y 3 pueden ser los moderados y severos y bueno, ya con ellos no hay mucho que hacer. En este sentido, las categorías de gravedad descriptivas no deben usarse para determinar también la elegibilidad y la prestación de servicio. Esto último lo destaca el DSM-5-TR porque a veces algunos profesionales de la psicología, la psiquiatría y la neuropediatría, con la intención de pretender aparentemente ayudar a las familias, pueden hacer diagnósticos para favorecer que admitan a un niño en una institución educativa regular y entonces pueden colocar como que el niño tiene un grado 1. O si la intención es que los docentes le presten más cuidado y atención, pueden colocar que es grado 2. En esos casos, tanto la forma de diagnóstico como la intención tienen una naturaleza errada. Otros especificadores importantes que se deben registrar en el diagnóstico son si presentan o no déficit intelectual acompañante. Para evaluar este especificador es importante usar pruebas no verbales en el caso de personas con lenguaje limitado, y también no hay que ser muy rigurosos con el tiempo de aplicación porque la mayoría de estas pruebas que miden el cociente intelectual tienen un tiempo en el que deben ser desarrolladas. Entonces, en estos casos se daría todo el tiempo que requiere la persona para realizar el test. En el ejemplo se registraría así:
Trastorno del espectro autista que necesita ayuda notable para las deficiencias de la comunicación social y necesita ayuda para los comportamientos restringidos y repetitivos sin déficit intelectual acompañante. También hay que registrar si tiene o no deterioro del lenguaje acompañante. En este caso se pueden utilizar descripciones para indicar la caracterización del lenguaje. Por ejemplo, habla no inteligible sería lo que se conoce como no verbal. Solo palabras sueltas o frases de habla, y el nivel de lenguaje es sin deterioro del lenguaje acompañante. Podría describirse además como habla en oraciones completas o tiene un habla fluida. Siguiendo el ejemplo, se puede registrar así este especificador. Trastorno del espectro autista que necesita ayuda notable para las deficiencias de la comunicación social y necesita ayuda para los comportamientos restringidos y repetitivos sin déficit intelectual acompañante y con deterioro del lenguaje acompañante, palabras sueltas y frases. Es importante registrar también el otro especificador, que sería si está asociado a una afección médica o genética conocida, como por ejemplo X frágil, síndrome de Rett o síndrome de Down, o epilepsia, o si hay un factor ambiental implicado durante el embarazo, como la exposición a ácido valproico, síndrome alcohólico fetal, síndrome de abstinencia neonatal o muy bajo peso al nacer, rubiola fetal, esclerosis tuberosa, entre otros. En ese caso pudiera registrarse, siguiendo el ejemplo, de la siguiente manera. Trastorno del espectro autista que necesita ayuda notable para las deficiencias de la comunicación social y necesita ayuda para los comportamientos restringidos y repetitivos, sin déficit intelectual acompañante, con deterioro del lenguaje acompañante, palabras sueltas y frases, asociado a epilepsia. Es importante destacar que para el DSM-5-TR, este especificador asociado a una afección médica no debe verse como sinónimo de causalidad del trastorno del espectro autista. Así que una condición puede incluirse como asociada con el trastorno del espectro autista cuando se cree que es clínicamente relevante o para informar la atención requerida en estos casos. Otro especificador es si existe comorbilidad con otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, depresión, trastornos disruptivos del control de impulso y de la conducta, trastornos de tics o de la Tourette, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, de la excreción, trastorno del desarrollo de la coordinación o algún otro desorden del sueño y la vigilia. Hoy en día sabemos que alrededor del 70% de las personas con trastorno del espectro autista pueden tener un trastorno mental comórbido y el 40% puede tener 2 o más trastornos mentales comórbidos. En estos casos se puede registrar el diagnóstico de la siguiente manera. Trastorno del espectro autista que necesita ayuda notable para las deficiencias de la comunicación social y necesita ayuda para los comportamientos restringidos y repetitivos, sin déficit intelectual acompañante, con deterioro del lenguaje acompañante, palabras sueltas y frases, y asociado a epilepsia que cursa con conducta autolesiva y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Con respecto a todo lo dicho, es importante que se tenga en cuenta que cuando se hace un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, en específico del trastorno del espectro autista, en la primera sesión de evaluación psicológica, es muy probable que no se indiquen tantos detalles en el diagnóstico, ya que puede requerir varias sesiones para establecer un diagnóstico con todos estos especificadores. Y con esto me despido, no sin antes recordarte que si te ha gustado este video, puedes darme like, compartirlo, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y participar en mis cursos de manera gratuita.
Y si ya han pasado la fecha de presentación de estos cursos, puedes adquirir la guía. Todo esto accediendo a los enlaces en la descripción. ¡Adiós!